Sigo. Ustedes habrán escuchado el concepto de MIP, ¿no es cierto?, que es el concepto de manejo integrado de plagas. Y pone énfasis en el desarrollo de cultivos sanos, con la menor disrupción del agroecosistema, favoreciendo los mecanismos de control natural de plagas. Esa es una de las últimas definiciones de la FAO con respecto a lo que es el MIP. Y el MIP se basa, digamos, en criterios, en conocer la ecología de plaga y el monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? Es ir de manera regular, ¿no es cierto?, hacer muestreos, o sea, hacer muestreos de manera regular constituye un monitoreo. Esas son las bases, ¿no es cierto?, del manejo integrado. Después las tácticas es todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles para el manejo de esas plagas, en las cuales tenemos que algunas se adaptan a cultivos extensivos, como puedo mencionar a una, y a otras a cultivos más intensivos o ambientes más cerrados. Las tácticas pueden ser físicas, mecánicas, químicas, culturales, biológicas y genéticas. Muchas veces, digamos, cuando ustedes se reciben y entran en las primeras armas en el desarrollo profesional, quieren saber un poco más de con qué controlar determinada plaga y bajo qué dosis y bajo qué condición aplicarlo y con qué volumen de agua y si le agregan un coadyuvante. Esas son las preguntas más frecuentes, porque son además las mismas dudas que yo tenía cuando arranqué. Pero tener en cuenta que hay un montón de tácticas que ayudan al manejo de plagas y que hacen que ese control químico en sí mismo pueda o no ser necesario si uno conoce todos esas prácticas que también están presentes. Un poco más rápido, el concepto de manejo integrado de plagas fue desarrollado ya en el año 50 en la Universidad de California y decía que para salvar la destrucción de los enemigos naturales se introduce el concepto de, ellos le llamaban en ese momento control integrado de plagas. Es una combinación de medidas químicas, biológicas y culturales de combate que tienden a disminuir las alteraciones de las plagas en un medio determinado. Eso era el origen, digamos, de este término. Posteriormente, aparece el concepto de manejo integrado, que tiene en cuenta el nivel de daño económico, lo que yo les dije inicialmente, cuál es y por lo tanto, teniendo en cuenta el nivel de daño, el umbral económico, o sea, para no llegar al nivel de daño, tener en cuenta cuál es la capacidad de daño que puede tener una plaga en un determinado momento, porque si está quizás presente en otro momento esa densidad poblacional, no, digamos, no sería de interés eso que estamos observando. Y entonces dice, la aplicación de 2 o más tácticas de control para mantener la plaga debajo del umbral económico. Y ahí se confunden, digamos, o confluyen los conceptos del daño de la plaga con el costo de control de un determinado producto. Después se habla de manejo integrado de plagas, que lo toma el manejo de la resistencia de insectos para cultivos transgénicos. En la Argentina, así como existe un comité de evaluación de la resistencia de los insectos a los insecticidas y a los transgénicos, también lo hay para los hongos y para las malezas. O sea, hay comités que estudian la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, y cada vez lo van a ver más, ustedes cuando tengan o estén en el desarrollo profesional, la resistencia es un proceso natural que existe. Todas las plagas, en la medida que uno tiene un proceso de presión de selección, tienden a desarrollar resistencia. O sea, organismos que, motivado por esa presión de selección que estamos aplicando, ya sea un insecticida o un transgénico, sobreviven y por lo tanto se cruzan si es que tienen apareamiento sexual, o si no tienen apareamiento sexual, su descendencia, cuando es más prolífica, más posibilidad de que esa descendencia se desarrolle. Bueno, yo formo parte de ese comité invitado externo porque estos comités de resistencia son de los organismos privados, ya sean los dueños de las moléculas o los dueños de los transgénicos. Bueno, y por último aparece un concepto que se llama manejo ecológico de patosistemas como un concepto nuevo, más innovador o más abarcativo, en el que habla de la ecoevolución que forma en una planta con cada una de sus plagas invertebradas.
Y pasando a eso, uno cuando se enfrenta, digamos, a hacer una evaluación, y es un poco el resumen de esto que les comenté anteriormente, vieron que yo al principio le hablé de las bases, que es lo que uno debiera conocer, ¿no es cierto? Dentro del control natural está el control biológico, el control biótico, el control abiótico. A ver, les voy dando algunos ejemplos para que me vayan entendiendo. El control biótico, bueno, entra dentro de todo lo que es el control biológico, parásitos, entomopatógenos y las dinámicas poblacionales en relación, digamos, de la plaga con su controlador natural. El abiótico dice heladas, granizos, humedad, temperatura, lluvias, vientos. Les doy un ejemplo que quizás no es de soja, pero para que lo tengan en cuenta al concepto. Las bajas temperaturas a nivel de suelo determinan, en el invierno, ¿no? Determinan la mortalidad de ciertas especies plagas que pasan su invierno en el suelo. Específicamente voy a cogollero, o Spodoptera fructiperda, digamos, el nombre científico. Entonces, cuando se dan determinadas temperaturas de suelo por debajo de los 8 grados durante un determinado tiempo, eso hace que esas pupas no sean viables o mueran en su mayoría, y por lo tanto, digamos, en esa zona, siempre hablo, por ejemplo, para la zona en la cual me encuentro, en esa zona, esa mortalidad repercute en que uno no tenga una población temprana de esa plaga. O sea, que esto lo tenemos muy probado y en función de eso damos las recomendaciones, que no necesitamos eventos transgénicos o el uso de insecticidas en siembras tempranas de maíz, porque esa primera generación post-invernal de cogollero no se produce para la latitud donde nos encontramos, producto de esa mortalidad que se produce a nivel del suelo. A medida que uno se va hacia el norte del país, donde no se dan estas temperaturas bajas, y ya hablo de Rafaela, que sería como el punto de inflexión, o cuando nos vamos más hacia el norte, ellos pueden tener supervivencia de estas plagas, de estas pupas a nivel de suelo, y por lo tanto esa primera generación darse y tener infestaciones de la plaga en inicios tempranos de crecimiento. Bueno, es solo un ejemplo el que le estoy dando. Después conocer las dinámicas poblacionales, es importante, ustedes después van a poder repasar este cuadro, que este cuadro en sí es bueno que lo repasen cada vez que se les genere alguna duda, porque les va a abrir bastante en la cabeza en entender, digamos, la dinámica de plagas, pero no específicamente la plaga en un cultivo, sino la plaga en el ambiente en el cual se desarrolla ese cultivo, que a veces no es un lote aislado, sino es un lote con un montón de cosas alrededor. Bueno, y por lo tanto, y por último, conocer lo que es el umbral económico, ¿no? Ahí donde dice apoyos, dice organizaciones de los productores, administración gubernamental fitosanitaria, investigación y enseñanza fitosanitaria. Si bien este es un cuadro que no es de la Argentina, digamos, es sacado de un libro, pero por ejemplo, uno de esos apoyos puede ser: nosotros emitimos un sistema de alarma de plagas, que es un informe que lo sacamos de manera quincenal o una vez por mes en función, digamos, de lo que se esté desarrollando, y que son herramientas importantes no solo para productores, sino para profesionales, en los cuales mostrarles que está ocurriendo tal cosa o determinada situación que ellos estén observando, cuáles son las herramientas disponibles. Bueno, ese es uno de los ejemplos de apoyo, por ejemplo, del Estado hacia el manejo de alguna plaga. Y lo de aparte de arriba son todas las herramientas disponibles que tenemos en el manejo, como dice ahí, en el manejo ecológico del patosistema. Ahí dice al principio control legal. Bueno, ustedes van a ver que quizás, no sé si es parte hoy de toda la currícula, digamos, de la facultad, pero si no lo es, inicialmente cuando ustedes se reciban, se van a tener que poner a tono con todo lo que es las legislaciones provinciales y nacionales con respecto al uso o no de determinados productos y las prohibiciones, ya sea
para una determinada zona o prohibiciones totales del uso de determinados productos, en los cuales se van a tener que ayornar en ese aspecto, por ejemplo, en el desarrollo de la receta fitosanitaria que hoy se hace online. Para darles un ejemplo rápido, ustedes saben que o lo van a leer, que en la provincia de Córdoba hay restricciones al uso de producto químico de determinada clase toxicológica hasta los 500 metros fuera del área, digamos, de los centros poblados, o lo que determine como área urbana una determinada localidad o ciudad. Y esa restricción de determinada clase toxicológica va también de los 500 a los 1500 para aplicaciones terrestres, y para aplicaciones aéreas también la restricción es aún mayor. Bueno, eso es parte de la ley 9164, de la ley provincial de agroquímicos de Córdoba. Cada provincia tiene su legislación, son muy parecidas entre todas las provincias, no hay una legislación nacional, que eso es lo que se está queriendo promover, pero bueno, esos aspectos o ese conocimiento de esa parte del control legal lo van a tener que tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Vamos a revisar, creo que lo están llamando del bar. Marcelo, ¿cómo la viste abajo? Yo estoy... Bueno, voy a pasar porque ustedes pueden repasar y les recomiendo que vuelvan a tener en cuenta este cuadro, digamos, a futuro. Esto es un poco más porque si no podría detallar cada uno de estos aspectos, pero es un poco más de lo que comenté anteriormente. Bueno, el primer nivel de integración del manejo integrado en el cultivo sería este, que es lo que vamos a intentar un poco desarrollar ahora, las principales plagas en el cultivo de soja y cómo manejarlas. Pero tengan en cuenta que es el primer nivel de integración y que ese lote o ese conjunto de lotes está inserto en una gran zona en la cual puede haber desarrollos similares o puede haber una variabilidad, digamos, ambiental, una heterogeneidad ambiental que hace que el manejo en un determinado lote sea distinto a otra zona en la cual, digamos, esa variabilidad ambiental no sea tan grande. A ver, para que se entienda, una situación que a veces estaba ocurriendo años atrás era tener un mar de soja, por ejemplo, para esta zona, en la cual se siembre para fechas de siembras tempranas, bajo una soja de un determinado grupo de madurez, y que prácticamente ocurra lo mismo en lo que es la infestación de una determinada plaga en toda esa gran zona. En la medida que más heterogéneo es ese ambiente, ustedes habrán escuchado, si son muy ávidos de las charlas, que si viene todo un gran desarrollo de lo que son los cultivos de servicio, esa variabilidad que está ofreciendo los cultivos de servicio puede traer aparejadas, favorecer o perjudicar determinadas dinámicas poblacionales de ciertas plagas. Bueno, para no complejizarlo, porque el objetivo de hoy era, digamos, hablar de las plagas en soja, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Y específicamente dentro de este cuadro, nosotros nos vamos a meter solamente en la parte de insectos en el cultivo de soja. No vamos a hablar mucho de otra cosa, ¿no? Porque si bien, digamos, esto habla de todas las otras adversidades que puede haber, malezas, patógenos u otros vertebrados, vamos a hablar específicamente de los insectos en el cultivo de soja. Pero cuando lo hablaba yo de la complejidad, esto está traído de un libro muy interesante, ustedes pueden tener en cuenta que lo que vamos a desarrollar hoy está solamente en el primer nivel de complejidad, en el cual relaciono yo la planta, ¿no es cierto? La escala socioeconómica es el individuo en sí, ¿no es cierto? Un productor en una determinada zona, y una escala ecológica que es un lote, por ejemplo. En la medida que uno va adquiriendo un poco más de experiencia, va a tener que tener en cuenta que, bueno, que ese lote no está aislado, sino que está dentro o en una zona en la cual se desarrollan ciertos cultivos,
que puede ser a nivel de una explotación o varias explotaciones que uno maneje, y la escala ecológica es una comunidad. Y cuando más aún complejo uno pueda, o más amplio es el conocimiento que va adquiriendo en el manejo de cualquier adversidad, tiene que tener en cuenta que, bueno, que eso forma parte de un ecosistema, que puede ser parte de un departamento, y que está incluido en lo que es un gran agroecosistema y que es un tercer nivel de integración. Y esto también es bueno también que lo tengan en cuenta a futuro en la medida que vayan desarrollando experiencia en el manejo de estas plagas. Pero bueno, específicamente en el cultivo de soja, este es un cuadro del ingeniero Agamundi, de Linto Oliveros, cómo han sido las principales plagas según las décadas en la Argentina, en las cuales en la década del 70 las principales plagas eran medidora, anticarcia, nesara, el asmapalpus. Y en la medida que transcurrió el tiempo, llegamos, ustedes ven las situaciones intermedias, y llegamos hoy a la parte de la derecha, en el cual estamos hablando de tris, mosca blanca, ácaros, anticarcia, medidora, piezodorus, nesara, el complejo helicoverpa, picudus en el norte del país, Spodoptera, otros coleópteros que también son importantes en el norte del país, y tucuras. Ahora, la pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿por qué se ha producido este cambio en el cual plagas que quizás no eran importantes en la década del 70, hoy tenemos que manejarla según la zona, ¿no? O tenemos que saber de todo ese complejo de plagas en el cultivo de soja. Si bien, por ejemplo, todo el complejo de coleópteros o picudos es importante en el más que nada en el noroeste del país, se suman un montón de otras plagas que no estaban presentes en la década del 70 y que muchas fueron favorecidas por la siembra directa. ¿Por qué? Porque la siembra directa, al no producir remoción de los rastrojos, hizo que ciertas biologías de ciertos insectos puedan verse favorecidas porque parte, digamos, de su ciclo lo desarrollaban en el suelo, ya sea en forma de larva, en forma de pupa, o, digamos, pasaban el invierno como adulto, y eso es importante conocerlo de cada plaga, y que al hacer remoción de suelo, los enterrábamos o estaban en una profundidad tal, o los matábamos, y que, bueno, esta no remoción puede haber favorecido su biología. Pero esa es una parte, no es, digamos, la respuesta a todo. Ahí, como ven, más arriba pasamos de siembras a 70 centímetros, y se sembraba así en el pasado, a cada vez estrechamientos entre hileras cada vez más cortos. Y entonces, hay muchos trabajos que indican que cuando uno siembra en estrechamientos de hileras más cortos, favorece el desarrollo de ciertas plagas, como por ejemplo las chinches o las trips, o los trips. No así, por ejemplo, arañuela, que es favorecida por un ambiente de seca con un surco abierto y en el cual, digamos, se extremen las situaciones de sequía. Estos son solo ejemplos, digamos. Uno podría hacer un desarrollo de cada una de las plagas específicas, pero les quiero mostrar, digamos, de manera general qué ha ocurrido en la historia, más que nada para la zona núcleo, de las principales plagas en la Argentina. Como particularidad, ustedes seguramente no la conocen, o muy pocos la pueden llegar a identificar. En la parte de la izquierda dice el asmopalpus. El asmopalpus es el barrenador menor de la caña de azúcar, que se desarrolla principalmente en zonas más arenosas y que todavía hay en la Argentina, en aquellos lugares en donde se hace algo de labranza, y que vuelve a tener importancia, por ejemplo, para los maniceros que se han trasladado al sur de la provincia de Córdoba, en el cual, producto de esta labranza, vuelve, digamos, a tomar importancia esa plaga, que era el asmopalpus, que era una plaga muy difícil de controlar en lo que es implantación. Entonces, al tener tierra suelta, favorece la parte de su ciclo, que es la formación de una celda para que empupe, y que si bien era una plaga importante en la década del 70, a raíz de la no remoción de rastrojo y no tener esa tierra suelta, dejó de ser un problema. O sea, algunas fueron favorecidas y otras fueron perjudicadas.